Antes de empezar con nuestro video de meningitis bacteriana, les doy las gracias por entrar. No olviden darle like al video y dejar su comentario. En este tema hablaremos de qué es una meningitis bacteriana. Una meningitis bacteriana es una enfermedad grave de distribución universal que afecta a individuos de todas las edades, especialmente a los niños. Se trata de la inflamación de las meninges, que son las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Dicha inflamación es causada por una infección, la cual es producida por una bacteria. A pesar del diagnóstico precoz y del tratamiento antibiótico adecuado, se asocia con una alta tasa de complicaciones neurológicas y un elevado riesgo de morbilidad a largo plazo. Los síntomas comunes en una meningitis bacteriana son rigidez de cuello, náuseas, fiebre y dolor de cabeza. Los organismos causantes de una meningitis bacteriana pueden ser Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus del grupo B y Listeria monocytogenes. De los microorganismos causantes de meningitis bacteriana, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae son responsables de más del 80% de los episodios de meningitis bacteriana, mientras que Haemophilus influenzae tipo B apenas causa episodios desde la introducción sistemática de la vacuna conjugada. Por otro lado, Listeria monocytogenes, además de causar infecciones a neonatales, también es agente de meningitis en adultos y ancianos. El diagnóstico de una meningitis bacteriana se basa en la exploración física completa y en un examen del líquido cefalorraquídeo después de una punción lumbar. El líquido cefalorraquídeo de un paciente con sospecha de meningitis es la muestra clínica de mayor prioridad en un laboratorio de microbiología clínica. Esta debe de ser procesada de manera inmediata en todos los casos. El cultivo del líquido cefalorraquídeo es el método óptimo de confirmación para la meningitis bacteriana. Hoy en día continúa siendo el método de referencia. La principal limitación del cultivo bacteriano es su baja rentabilidad cuando las muestras investigadas provienen de personas que han recibido tratamiento antibiótico previo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido de color transparente que baña el encéfalo y la médula espinal. Circula por el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal medular central. La toma de muestra debe de realizarse siempre con las máximas condiciones de asepsia para evitar la contaminación de la muestra, y esta no debe de ponerse nunca en contacto con antisépticos o desinfectantes. Siempre que sea posible, el líquido cefalorraquídeo, como el resto de muestras clínicas, debe obtenerse antes de la insaturación de tratamiento antibiótico. El recipiente utilizado debe ser estéril, estar cerrado herméticamente y convenientemente identificado con los datos del paciente y el tipo de muestra. Es muy importante que se aporten los datos clínicos, epidemiológicos y tratamientos previos relacionados con la petición realizada para orientar los estudios a realizar y la posterior interpretación de los resultados. Una punción lumbar se realiza en la parte baja de la espalda. Primero se coloca al paciente en una posición de cúbito lateral, reclinado o sentado, aunque es preferible la posición de cúbito lateral, pues reduce el riesgo de cefalea pospunción. Una vez ubicado el paciente, se le hace adoptar la posición fetal o arquearse. Esto es para ampliar la distancia entre las apófisis espinosas. Se hace una asepsia y una anestesia a la región ya localizada. La punción se realizará de ordinario en los espacios intravertebrales lumbar 3, lumbar 4 o lumbar 4, lumbar 5.
El líquido cefalorraquídeo se recoge en tubos estériles. Siempre y cuando sea posible, se obtendrán 2 tubos. Muchas veces no se obtiene una gran cantidad de muestra, por lo cual se debe de trabajar con la cantidad obtenida. Lo ideal es tomar al menos 4 mililitros de muestra, las cuales serán distribuidas en 2 tubos estériles con tapa de rosca o a presión permeable a gases. Un tubo es destinado hacia los análisis citoquímicos del líquido cefalorraquídeo, mientras que el otro es para el examen microbiológico. El transporte de las muestras debe de ser inmediata al laboratorio, evitando la exposición directa a luz y los cambios extremos de temperatura. Es recomendable inocular el sedimento del líquido cefalorraquídeo, hacerlo directamente de la muestra. La inoculación del líquido cefalorraquídeo en los medios de cultivo puede realizarse tanto directamente de la muestra como del sedimento del líquido centrifugado. Debido al tipo de bacterias implicadas, deben emplearse medios enriquecidos como el agar-sangre y el agar-chocolate. Las placas se incuban de 35 a 37 grados centígrados en una atmósfera aerobia enriquecida con 5% de dióxido de carbón. En el caso de las meningitis bacterianas agudas, la tinción de Gram de una muestra de líquido cefalorraquídeo sigue siendo la técnica de elección. El uso de una citocentrífuga mejora el rendimiento de la tinción de Gram. Para el diagnóstico de una meningitis bacteriana se hace el análisis citoquímico. Este se realiza con el líquido cefalorraquídeo. Streptococcus pneumoniae también es conocido como neumococo. Estos se encuentran en la bucofaringe, que es la porción bucal de la faringe o garganta. Los neumococcus son Diplococcus gram positivos, a menudo de forma de lanceta o dispuestas en cadenas. Poseen una cápsula de polisacárido que permite la tipificación con antisueros específicos. Los neumococcus forman pequeñas colonias redondas al principio, en forma de cúpula, y más tarde desarrollan una meseta central con un borde elevado. Estos son hemolíticos alfa en agar-sangre. La mortalidad y las secuelas neurológicas graves son entre 4 y 20 veces más frecuentes en pacientes producidos por neumococcus. Neisseria meningitidis. Son bacterias gram negativas aerobias, normalmente con forma de cocoide, que se disponen en parejas, diplococos, cuyos lados adyacentes se aplanan para adoptar una morfología semejante a la de un grano de café. Son oxidasa positivas. Neisseria meningitidis presenta una morfología macroscópica caracterizada por colonias convexas, lisas, de borde entero, y estas son brillantes y grisáceas. Listeria monocytogenes. Es un bacilo corto gram positivo no formador de esporas. Produce catalasa y tiene una motilidad de una temperatura de 22 a 28 grados centígrados, pero no de 37 grados centígrados. Es capaz de crecer y sobrevivir en una amplia gama de condiciones ambientales. Puede sobrevivir a temperaturas de refrigerador,
bajo condiciones de pH bajo y condiciones de alto contenido de sal. Estas colonias son suaves, ligeramente convexas, con bordes regulares, translúcidos. La incidencia de meningitis causada por Haemophilus influenzae tipo B ha disminuido considerablemente desde la introducción de la vacuna conjugada. En las muestras de infecciones agudas, los microorganismos son bacilos cocoides cortos que a veces se encuentran en pares o en cadenas cortas. Estas colonias se presentan como colonias convexas de borde regular, brillantes y mucoides. Los Streptococcus del grupo B son parte de la microflora vaginal normal y de la porción baja del tubo digestivo en 5 a 25% de las mujeres. Este Streptococcus representa la causa más frecuente de meningitis en recién nacido, ya que entre 10 y 30% de las mujeres embarazadas presentan un estado transitorio de portadora vaginal. La colonización del neonato con el posterior desarrollo de la enfermedad puede darse en el útero en el momento del nacimiento o a lo largo de los primeros meses de vida. Los Streptococcus del grupo B se desarrollan produciendo grandes colonias después de 24 horas de incubación. La beta-hemólisis puede ser difícil de detectar o no producirse, y esto constituye un problema para la detección del microorganismo. Conociendo las características morfológicas de los agentes causales de meningitis bacteriana, se podrá determinar cuál de estos originó la enfermedad para que así se pueda proceder con un tratamiento antibiótico adecuado.